nos acompaña Carlos Eduardo Rodríguez, director de Macrosalud y Químicos en la Cámara de Comercio de Bogotá. Hernán Castellanos Ramírez, director general de Clínica Nueva. Álvaro Puerto Valencia, presidente en CIES Salud. Y Nidia Alexandra Turmeque, gerente de Clínica Universitaria Colombia, Clínica Colsanitas. Al igual que en el resto de paneles, les formulo una pequeña pregunta y me gustaría un poco pues, que nos compartieran su visión. También, si quieren mejorar la respuesta de su compañero, darle una réplica o demás, siempre es bienvenido. Empiezo en este caso por la primera pregunta. ¿El sector salud es visto como un gasto o como una inversión estratégica en Colombia? ¿Qué opinan? Por seguir tradición, Nidia, empezamos con las damas. Bueno, buenos días. Digamos que históricamente se ha visto como un gasto en el país, sin embargo, creo que es fundamental empezar a verlo como una inversión estratégica de cara a que cuando invertimos en salud y en el bienestar de las personas, reducimos de manera importante todo el costo que nos genera no solamente a las instituciones, sino a los diferentes sectores empresariales con el tema de incapacidades y demás, logrando de manera importantísima garantizar ese desarrollo económico desde lo laboral cuando tenemos gente y población altamente saludable. Bueno. Sí, perdón. Completamente de acuerdo y además si lo vemos, sí, es un gasto en salud. En Colombia se está invirtiendo o se está gastando con respecto al PIB. Estamos entre unos 7-8% del PIB, es el gasto en salud. Pero lo que toca dejar muy claro y es que en estudios del Banco Mundial y la OECD es que este tipo de gastos que se hacen en salud en los países pueden tener o pues, se pueden ver reflejados en 3 o 4 veces de retornos adicionales que le puede generar este tipo de gastos. Entonces, claro, hay que verlo como un gasto, porque ese es su nombre, es un gasto en el PIB, es un gasto, pero si lo manejamos de manera adecuada se puede ver es más bien como una inversión, porque como lo mencionaba ahorita Nidia, todo esto está impactando en la salud pública, todos estos gastos impactan en la salud pública. Si mejoramos la manera de atención de los, pues en este caso de todos los colombianos, eso nos va a generar mejor empleabilidad, menos ausencias, esto nos genera una cantidad de aristas en las que salud interviene directa o indirectamente, por lo tanto es un gasto, pero también es una inversión. Perdón, ya. Si nos pueden ayudar los técnicos con el ¿Ahí sonido. me escuchan? Sí. Sí, bueno. Debe ser una inversión. Sin embargo, el gran problema, como lo decía Nidia, es que en Colombia históricamente lo hemos visto como un gasto. Están así que las discusiones se centran desde hace muchos años es en el valor de la UPC y no en cómo utilizamos la UPC para darle más salud a los colombianos. Puede ser un 8, puede ser un 9, puede ser un 10. Ahorita está más o menos en 7, el 8, como bien lo decía Carlos. Pero parte de la discusión deberíamos sacarla un poco del valor de la UPC y poderla concentrar en cómo ese gasto se vuelve una inversión con mayor bienestar y mejores resultados para la población. Bueno, buenos días a todos. Digamos que uno se acuerda de la salud solamente cuando está en los momentos difíciles y la enfermedad. Es por eso que uno de los, quizás de la forma como lo vemos rutinariamente, es como un gasto. A mí me sorprende en algunas conversaciones con empresarios que no son del sector salud y dicen, oiga, pobrecitas las empresas del sector salud como están. Y yo les dije, bueno, ¿y cuántos androides tienen contratados? Porque es que finalmente tienen seres humanos. Y sin salud no hay alimentación, no hay educación, no hay trabajo, no hay nada. Entonces nos falta bastante conciencia
y por eso creo que tenemos un problema, y lo dijeron en el panel anterior, nuestro problema, más allá de lo que nos pase con uno u otro gobierno, tenemos un problema de materia prima, tenemos un problema de liderazgo y tenemos un problema en una parte importante, y lo estamos tratando de hacer conciencia desde el Consejo Privado de Competitividad a los demás empresarios de que el tema de salud es la mejor inversión. O sea, sin salud y sin educación es imposible que el país pueda ser competitivo y que el país pueda avanzar. Yo, Álvaro, si me permites, tengo una expresión que me ha recordado mucho a lo que acabas de decir. La salud no le importa a nadie hasta que la pierdes. Bueno, continuamos. ¿Cómo podemos medir la calidad de la salud? ¿Qué indicadores muestran con mayor claridad el impacto real de la salud en la economía nacional, regional? Bueno, digamos que tenemos muchos indicadores económicos que pueden medir la salud, y digamos que me puedo meter en terrenos no propios como los de el gasto en salud para el PIB en cualquiera de los países. Sin embargo, cuando somos administradores de la salud, partamos del hecho fundamental que nuestro objetivo es buscar indicadores para evaluar la eficiencia y además no solo garantizar la salud como lo son los que hoy mide la OCDE para la salud, como son la mortalidad, la esperanza de vida, cómo garantizamos el control de la morbilidad de nuestra población, entendiendo pues con lo que han dicho mis compañeros en la pregunta anterior, es que si tenemos salud y logramos garantizar esa estabilidad, podemos garantizar de una u otra manera o indirectamente esa economía en el gasto en salud, como lo estábamos refiriendo en la pregunta anterior. Bueno, ahí me sale ya la parte de economista, y eso lo dicto justamente en el posgrado, y tenemos varias variables, pero pues yo empezaría por el empleo directo e indirecto. El empleo directo que genera el sector salud solo en Bogotá son más de 170.000 empleos directos en Bogotá y Cundinamarca. A nivel nacional pues estamos hablando de 2.5 millones de personas empleadas. La otra es inversión en infraestructura y tecnología, definitivamente, y creo que lo venimos hablando y ahorita lo mencionó Álvaro, pero en la sesión anterior también lo mencionaron mucho, ese impacto de tecnología, adecuada inversión en la tecnología. No todo puede ser, compremos el juguete nuevo, compremos inteligencia artificial que me están enseñando, que me quieren poner aquí en la empresa, porque no va a servir. El gasto en innovación y en inversión en desarrollo, completamente importante, que desafortunadamente aquí en Colombia ese es un 0.2% del gasto total de tecnología que se hace en ciencia y tecnología en Colombia, desafortunadamente. Y el otro es el impacto en productividad, que ahí va muy atado a lo que mencionaba ahorita Nidia, que ese impacto de productividad sí está completamente atado a esos indicadores que genera la OCDE y la OMS, pero pues que ya son mucho más del entorno de salud como tal, que pues son la reducción de la tasa de mortalidad infantil, la hipertensión, bueno, y todos estos, pero creo que pues hay que mirarlo desde esa parte macro. Por eso es que me gusta venir a estos conversatorios y unirlo con lo que uno aprende de las personas que son del sector salud como tal, médicos, pero también la parte administrativa es supremamente importante, poder hacer esa fusión y ver esos indicadores, porque pues acá al final de cuentas esto es una IPS o pues una EPS o cualquier entidad de salud, pues tiene que ser sostenible en el tiempo. Entonces pues hay que tener estos indicadores, y sobre todo hoy en día en la coyuntura en la que estamos, tenerlas muy claras. Entrando un poco en materia de salud y desarrollo, tal vez el indicador más importante, que ya lo mencionaron los dos, en el índice de desarrollo humano es expectativa de vida. No es un secreto para nadie que a mayor expectativa de vida, mayor desarrollo económico, mayor expectativa de vida. Hay unos datos del Banco Mundial que dicen que por cada año de expectativa de vida el crecimiento económico aumenta entre 1 y 2 puntos porcentuales, ¿cierto? Ahora que la preocupación es que los jóvenes están dejando de tener hijos, se habla mucho de eso.
pero al final entonces dicen es que la población está envejeciendo, pero el que la población envejezca no necesariamente es malo porque está reflejando que la salud general del país es bueno. Por otro lado, cuando uno mira expectativa de vida versus años de vida saludable, yo creo que todos hemos escuchado hablar de este documental que sale de un libro, el de las zonas azules, ¿cierto? 5 zonas del mundo donde la gente vive más tiempo con mejor calidad de vida. Y ninguna de las 5 razones somos los servicios de salud, ninguno. No mencionan para nada los servicios de salud, afortunadamente. Ni nos mencionan a las clínicas de alta complejidad, ni mencionan la tecnología. Comer bien, hacer actividad física y tener un buen entorno. Entonces, por eso para mí el indicador más valioso a nivel de país es el tema de la expectativa de vida. Bueno, se espera que el mundo crezca este año un 2.8 y el año que viene cerca de un 3. Colombia viene creciendo a un 2.4 y el próximo año se espera que crezca a un 2.6. Si nosotros revisamos, por ejemplo, cifras como de McKinsey o de la OCDE, vemos que cerca del 15% de la productividad de un país se pierde por la productividad de las empresas. Y si nos vamos entonces a las empresas, encontramos que presentismo, repasando que el presentismo es las personas que asisten a trabajar, pero que mentalmente no están laborando, o bien sea por situaciones de salud, situaciones emocionales o por cualquier otro tipo de entretención, se puede estar perdiendo un 15% de la productividad de la empresa. Y si a eso le sumamos el del ausentismo, le sumamos cerca de un 5% más. Entonces, pues si es un 20% mínimo lo que se está perdiendo de productividad en una empresa, pues de lejos vienen todos los temas en este círculo vicioso. Entonces no hay más trabajo porque no hay más productividad, entonces no hay más impuestos, pero no hay más inversión y todo termina finalmente mezclándose. Hemos visto que cuando estamos hablando de salud, pues tenemos que hablar que cerca del 60% y como lo mencionabas, tienen que ver con muchos otros elementos determinantes de la salud más allá que la atención en salud. Y eso significan inversiones en infraestructura, en batería sanitaria, en salud alimentaria y otros elementos. Entonces, pues una cosa está concatenada o está unida a la otra y no la podemos finalmente desligar. De esa manera creo que cualitativamente y cuantitativamente es obvio observar pues que finalmente la salud afecta el bienestar de las personas, afecta la productividad de las empresas y afecta la competitividad de un país. Perfecto. ¿Y qué podemos hacer para aprovechar mejor el potencial económico de la salud? Y a relación de esto, ¿qué opinan de las colaboraciones público-privadas? ¿Cómo las podemos mejorar? Bueno, creo que eso lo vivimos en el COVID. Las alianzas público-privadas creo que son absolutamente necesarias y trabajar en políticas que garanticen de una u otra manera la colaboración mutua entre las industrias, llámese farmacéuticas, dispositivos, la educación, es clave, tanto la pública como la privada, que logre fomentar desarrollo propio de la salud, no solamente desde la revaloración propia de la salud vista desde indicadores, sino cómo estamos tratando y cómo logramos garantizar que nuestros niños y nuestros jóvenes logren verse con esa valorización que pudiese verse reflejada en que quieran tener una vocación en salud. Ha sido muy difícil y yo creo que hoy muchas de nuestras instituciones viven un reto muy, muy grande de cara a que la gente quiera mantenerse en nivel de salud y lograr que la gente joven hoy quiera organizar campañas de salud específicas relacionadas a la atención como van a ser nuestros profesionales en unos pocos años, es que no logren ver la salud como un tema solo digital y tecnológico, que si no pierdan específicamente esos valores de salud pública, esa garantía de la calidad que todos nosotros de una u otra manera permanentemente hacemos. Pues un reto gigante es retornar la confianza entre todos los actores del sistema de salud, que tengamos confianza entre todos. Y esto lo hemos visto, lo he vivido mucho desde
desde la Cámara de Comercio, en las alianzas que hemos hecho, tenemos varias alianzas con instituciones privadas y públicas y siempre llegamos al mismo punto, la confianza es lo más importante. Y pues les pongo un ejemplo, estamos en una alianza que se llama Abrázame, que es para mejorar la cobertura contra el virus del papiloma humano en Colombia, y hemos tenido unos frutos muy interesantes, y son más de 52 instituciones que hay hoy en día en esta alianza público-privada, y hemos podido llegar a que en Colombia, después del Carmen de Bolívar que pasó hace unos años, que hubo esa histeria y un problema cuando se estaban haciendo una vacunación, Colombia tenía por encima del 90% de cobertura, y desafortunadamente el año pasado estamos en tan solo el 34%, el peor de toda Sudamérica. Con esta alianza que llevamos un año trabajando desde lo privado con las secretarías de salud, con las secretarías de educación, de cultura y demás de diferentes partes de Colombia, hemos podido pasar de ese 34 a un 46-47% en tan solo un año. Entonces, esto es generar confianza con actores que conocen, saben perfectamente cuáles son las necesidades que tienen las diferentes zonas, porque pues Colombia es gigante, pero las diferentes zonas, y cómo podemos mejorar, cómo podemos trabajar desde el privado, que haya esa confianza de trabajar con el público y que del público haya esa confianza de trabajar con el privado. Es supremamente importante y creo que esto lo logramos y sí, como lo mencionaste ahorita, después de la pandemia esto abrió muchas puertas. Afortunadamente el señor COVID nos ayudó con eso, pero lo hemos ido perdiendo. Entonces creo que tenemos que retomarlo y hoy estamos además en un momento coyuntural muy complicado que si esa confianza no la retomamos, pues se nos puede complicar aún más. La pregunta tiene dos partes, ¿no? La primera es qué hacer en el sector salud y pues ya lo dijimos, pensar en que realmente la salud es una inversión y no un gasto, y en lo posible centrar más los recursos hacia evitar que la gente se enferme y no atender los enfermos, eso sería lo ideal. Para la segunda parte, pues el mejor ejemplo de alianza pública-privada es nuestro sistema de salud, y eso viene siendo hace un poco más de 30 años. Ustedes lo saben, la mayoría de las EPS, aunque hoy el 50% está intervenida, y de las IPS somos privadas. Cuando uno mira el REPS, el 80% de las IPS son privadas. ¿Eso qué quiere decir? Que ya ahí está la principal alianza. Recursos públicos del sistema de salud, en donde el 80% estamos atendiendo población, que es una alianza tácita. De hecho, la experiencia lleva a que cuando a veces le ponemos nombres, se pierden algunos de esos beneficios porque nos empezamos a complejizar nosotros en Colombia con contratos, con indicadores, con una cantidad de cosas. Yo creo que es muy importante lo que decía Carlos del tema de recuperar la confianza, porque esto ha funcionado bastante bien en los últimos 30 años, en los últimos 2 años se ha enrarecido un poco, y sin embargo vemos que a pesar de eso, las entidades privadas seguimos trabajando con el objetivo primordial, que es pues mantener a la gente sana y que cuando se enferme la podamos atender. Bueno, de acuerdo con lo que han manifestado mis compañeros, y quisiera agregar varios elementos. Es increíble que nosotros somos capaces de unirnos como seres humanos para hacer transformaciones cuando estamos en el caos y en la crisis. Países como Chile, quizás en su dictadura, lo mencionaste tú en el COVID, somos capaces de unirnos, no nos importa el equipo de fútbol, el partido político, ahí sí nos unimos. Acabamos de ver ayer una intervención de en RCN de varios candidatos presidenciales alrededor de la situación de la vida de Miguel Uribe y fueron capaces de unirse. Y entonces, ¿a dónde más tenemos que llegar para unirnos? Creo que ese es un primer elemento que tenemos que ser conscientes, que nos cuesta mucho unirnos cuando las cosas van bien y necesitamos tocar fondo para quizás ahí reaccionar y sí pasar a la acción. Lo segundo es que Colombia no tiene una agenda de competitividad en salud, la tiene en otros sectores, y si salud estamos diciendo que es uno de los elementos fundamentales, pues no le estamos haciendo. Hoy tenemos una primera propuesta desde Colombia Salud en Acción, le estamos llevando al Consejo Privado de Competitividad, así vamos en salud y algunos tanques de pensamiento, buscando que Colombia tenga la primera agenda de competitividad en salud, porque uno de los problemas grandes que tenemos es que no hemos creado institucionalidad en el sector salud. Entonces, cuando no creamos institucionalidad, pues cualquier persona se pone la bandera política de defender A o defender B o defender C. Y esta polarización en la que estamos, pues finalmente lo único que está haciendo es destruir.
Lo segundo, y lo mencionaron en el panel de hoy, creo que trabajar en las eficiencias es una cosa que se requiere no solamente en salud, en todos los sectores, pero en salud definitivamente. En el mundo cerca del 20 al 30% de los recursos de salud se desperdician. Y hoy Colombia no es la excepción porque tenemos fragmentación, tenemos falta de adherencia a los tratamientos, tenemos errores por parte de los profesionales de la salud como seres humanos, nos equivocamos. Y quiero cerrar ya solamente con el último y es seguirnos colocando la camiseta de lo privado o de lo público no nos va a llevar a ninguna parte, ni como economía, ni como modelo económico, ni como nada. Necesitamos entregarle capacidades a las instituciones públicas para que puedan avanzar. Necesitamos seguir desarrollando capacidades en las instituciones privadas y solamente coloquémonos por un segundo en un paciente que desarrolla cáncer y vive en un municipio. Ese ser humano tiene que abandonar toda su economía, todo lo que tiene en su pueblo para irse a vivir en el cinturón de miseria de una ciudad capital para que lo atiendan. Y no estoy diciendo que no hayan EPS y IPS que hayamos logrado llegar, pero en general en el país no es la realidad. Entonces no juntar las capacidades y seguir esperando que nos salga un decreto para que nos diga que tenemos que armar una red entre una institución pública y una privada para que funcionalmente el paciente funcione, estamos perdiendo el tiempo y acabando con vidas. Quiero cerrar con esto. Auna es una compañía que tiene varias instituciones y una de ellas está en Montería, quizás uno de los modelos más bonitos e integrales de cáncer de los que he visto. Y tienen una alianza con 180 instituciones públicas de 180 municipios y tienen la ruta armada para los pacientes de cáncer. Y es hermoso ver cómo han mejorado los indicadores de quimioterapia, de diagnóstico temprano, cómo inclusive consiguen recursos para aquellos que son vulnerables y no tienen el transporte puedan llegar. Entonces, ¿qué se necesita? Voluntad. No quiero decir que no hay un trabajo que le corresponde al gobierno, sí. Y hoy en día estamos en manos de lo que hagan realmente los gobiernos territoriales, que ese es otro problema. Entonces hoy vemos a los territoriales haciendo y pues siento que a nivel nacional no nos están funcionando bien las cosas. En relación a la respuesta de Álvaro, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero les voy a pedir una cosa. Les voy a pedir que pidan y que me digan cuál debería de ser la apuesta ambiciosa que ustedes visualizan para que el sector salud contribuya al desarrollo del país en los próximos 5 años. Bueno, yo creo que una palabra puede decir integrarnos. Hemos estado trabajando desde Clínicas Colsanitas en modelos como los HOP, en donde logren desde esa integración parte de lo que hemos mencionado acá y es cómo todos los sectores logran esa interacción, educación, tecnología, todo lo relacionado a dispositivos, farmacéutica e industria y generar esa transformación que, como bien lo mencionaban, es importantísima para garantizar equidad en la población. Yo diría, y eso lo hemos trabajado mucho desde el clúster, es tener una política de incentivos. Acá en Colombia, desafortunadamente, y pues ahorita lo vimos en el panel anterior, de todos los más de 14.000 IPS que hay en Colombia, según el REPS, solo 62 están acreditados. Y lo veamos ahorita, muy pocos con Joint Commission, muy pocos con otro tipo de acreditación, y no existe una política de calidad de cómo voy a mejorar yo como institución para yo mejorar además la prestación del servicio de salud con calidad a mis pacientes. Entonces no hay incentivos, yo les diría eso, incentivos, igual hay bastantes más incentivos, el uso adecuado de tecnologías, la reducción del costo, reducción de la siniestralidad y demás, pero pues creo que lo reflejo es en eso, una política de incentivos. Yo lo resumiría en 2 temas. Primero, salirnos de la trampa de la UPC. Ese es el dinero que hay, pues invirtámosla de la mejor manera y si la suben porque se lo permiten los recursos del país, pues utilizarla de la mejor manera ese incremento. Y lo segundo, a nivel de país, es que involucremos de manera muy activa a los demás sectores productivos. La agricultura, por ejemplo, es un tema que es muy importante para nosotros, entonces que la gente produzca bien y nosotros comamos bien. Eso es una cosa muy paradójica, ¿no? La gente sale del campo de estar comiendo bien a venir a Bogotá a comer mal y caro. Entonces eso creo que es importante. Si involucramos otros sectores, el tema de la educación, por ejemplo. Si la gente se educa bien, va a tener más salud. No es un secreto para nadie que la persona que recicla con 2.000 pesos, en vez de comerse un arroz con huevo, se compra una Coca-Cola. Si le enseñamos que es mejor comer arroz con huevo, que le cuesta lo mismo, seguramente eso lo va a hacer más
más saludable. Y ya desde el punto de vista de lo que nos une aquí, la tecnología, que realmente la tecnología le aporte a, pues a que la gente sea más saludable, porque hoy de pronto tenemos la tecnología muy asociada a las necesidades de quien la produce y no hacia las necesidades de quien la necesita. Igual en dos temas. Creo que estamos en una pelea de si debemos avanzar en la estrategia de atención primaria en salud o en la de gestión del riesgo. Y creo que hay que mantener, profundizar y combinar las dos. Y Colombia ha desarrollado una ventaja comparativa en el mundo alrededor de la gestión individual del riesgo. Y creo que la segunda, y asociado igualmente a la tecnología, anoche nos mostraban donde el 50% de la utilización de Internet y de las redes lo están haciendo los robots y las cosas, ya no los seres humanos. Y ellos iban a ser capaces de integrarse rápidamente en redes y transmitir los datos y seguramente no van a haber egos y demás. Entonces creo que siendo salud, como lo dijeron, el sector donde menos transformación tenemos, no vamos a lograr avanzar, a ser sostenible y distribuir bien los recursos que tenemos si no tenemos una mayor penetración y una mayor transformación digital. Muchas gracias. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Agradecerle a los cuatro su participación. Espero hayan disfrutado y un placer tenerlos aquí. Muchas gracias.